Días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Hoy, 27 de noviembre, se cumplen 25 años de la conmemoración del 25N, del Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Y las cifras de Naciones Unidas muestran la importancia y la vigencia de esta fecha, pues seguimos de alguna manera perdiendo la batalla para reducir la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Mientras el mundo está dando un giro hacia el autoritarismo, lo que encontramos y es urgente es seguir demostrando que la violencia de género destruye vidas con profunda crueldad. Como Pax Christi Internacional, como grupo de trabajo sobre extractivas, seguiremos trabajando por una justicia para las mujeres, por la dignidad para todos y todas, que esto también repercuta en todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Bien, hoy comenzamos nuestro último webinario de los 7 a que nos comprometimos al comienzo de este año. Me permito compartirles algunas ideas que surgieron de por qué estamos hablando de las transiciones y por qué estamos hablando de tejiendo esperanza en tiempos de transiciones a la vida en armonía. Hoy, nuestro último webinario tiene la presencia de Amanda Romero, investigadora, quien nos ha facilitado el recoger mucho de lo caminado durante estos 12 años, pero especialmente los últimos 3 años, la cuarta fase del programa América Latina entre violencias y esperanzas, al cual le hemos apuntado copartes, organizaciones aliadas en 9 países de la región y, por supuesto, quienes conformamos el grupo de trabajo sobre extractivas. Hemos aceptado la sugerencia de que demos este diálogo para cerrar el año sobre la investigación Retos para la construcción de la paz desde las transiciones socioecológicas en América Latina y el Caribe, con 2 comentaristas maravillosos, expertos en el tema, pero sobre todo muy cercanos a las comunidades que sufren estos retos y que también resisten de manera asertiva a estas extractivas y que están ya pensando en transiciones desde una perspectiva socioecológica justa, incluyente, democrática. Padre Darío Bossi, bienvenido, religioso comboniano, y Vladimir Martínez. Quisiera contextualizar de dónde vienen estos procesos. Recuerdan que nos encontramos como grupo de trabajo sobre extractivas en Panamá para pensar lo que habíamos caminado durante estos 3 años, escucharnos y programar lo que quisiéramos fuera para la próxima programación, acompañando Pax Christi con la contribución solidaria de Miserior de Alemania, de DKA de Austria, de Catholic Relief Services de Estados Unidos y de la Misión Franciscana en Alemania. Y entonces estuvimos en Panamá celebrando, orando, reflexionando, intercambiando grandes conversaciones y llegamos a la idea de que trabajáramos este año en 7 webinarios para tejer esperanza en estos tiempos en que nos están imponiendo un modelo de transición que no es el que queremos y que continúa siendo algo de lo mismo. Entonces, estos 7 webinarios los confluimos en 3 grandes grupos. Por un lado, y solo quería compartirles que estos 3 grandes grupos van a constituir parte del programa que ya estamos diseñando y que prontamente estaremos en bilaterales o en grupo compartiendo con nuestros aliados y nuestras copartes. Entonces, los objetivos para este ciclo de webinarios era, por un lado, visibilizar esas voces de las comunidades que luchan, que resisten, que construyen desde un enfoque de la no violencia activa. En segundo lugar, fortalecer capacidades de análisis, y esto ha sido lo corriente en estos últimos 12 años, y herramientas para la defensa del territorio. Y por esto siempre tuvimos a alguien experto o experta, alguien de las copartes reflexionando y acompañando comunidades y las voces de estas comunidades. Y en tercer lugar, promover acciones de solidaridad, acciones asertivas hacia estas comunidades. Y esto se ha reflejado en la contribución a muchas de las campañas, de las denuncias, de los
temas de defensa de litigio estratégico, etcétera, acompañamiento en las ollas comunitarias y muchas otras iniciativas. Entonces trabajamos el tema de transiciones socioecológicas en abril y en agosto. Luego trabajamos el tema de construcción de paz y no violencia activa. Venimos de Cali, de la COP sobre biodiversidad, que implica este tema de construir paz con la naturaleza. Entonces reflexionamos de esto en mayo y en septiembre, sobre democracia ambiental, sobre alternativas a las extractivas. Y el último gran bloque fue empresas y derechos humanos en julio, en octubre y ahora el día de hoy. Entonces, quisiera, sin más preámbulo, dar la palabra a Alejandro, a mi colega, quien va a facilitar este proceso de la conversación. Mil gracias. Muchas gracias, Marta Inés, por esta primera introducción, por este contexto. Queremos entonces dar paso a la presentación de la investigación. Le voy a dar entonces la palabra a Amanda Romero. Ella es doctora, miembro fundadora del Movimiento de Derechos Humanos en Colombia y trabaja más profundamente en la perspectiva de colonial, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las empresas y los derechos humanos y la construcción de paz. Se desempeñó como miembro del Comité Asesor de Organizaciones de la Sociedad Civil del PNUD en Nueva York y del Comité Asesor de la Fundación Appleton y el Fondo para la No Violencia de Santa Cruz. Durante los últimos 13 años y hasta el 2023, Amanda fue investigadora senior y representante para América Latina del Sur, para América del Sur, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres, Nueva York, Berlín y Bogotá. Amanda tiene un doctorado en educación, una maestría en desarrollo educativo y social y es especialista en derechos humanos de la Fundación Canadiense de Derechos Humanos y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. También es docente de la maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la SAP en Colombia, donde imparte nuevos escenarios institucionales y temas para la gestión de los asuntos públicos como cátedra. Con este preámbulo y el reconocimiento a una enorme carrera y trabajo, le damos la bienvenida entonces a Amanda Romero para que nos comparta la investigación. Adelante, Amanda. Muchísimas gracias y un muy buen día para todas y todos. Para mí es un gran placer estar con ustedes el día de celebración, de conmemoración de las luchas de las mujeres de América Latina y del mundo en contra de todas las formas de violencia. En relación con la pregunta de la investigación que gentilmente me encargó Pax Christi Internacional, me quería responder hoy día en esta breve presentación de la investigación cómo relacionar el tema de construcción de la paz y la cuestión de las transiciones socioecológicas en América Latina y el Caribe desde la perspectiva del trabajo que hace este grupo sobre extractivas en América Latina y el Caribe. En primer lugar, entonces, podemos señalar que una mirada desde el movimiento de paz católico nos llevó a discutir y reflexionar no solamente los marcos jurídicos que soportan el tema de las transiciones, transición energética, lo que ha dicho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y en dos de sus documentos apostólicos, sino también mirar cómo el Santo Padre hace un llamado hacia lo que él denomina la educación y la espiritualidad ecológica, comenzando por los cambios hacia otro estilo de vida. En particular, él señala acciones austeras, críticas a lo que él denomina consumismo obsesivo, que es, según él, el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico que opera por el paradigma del racionalismo, de la producción de objetos inútiles en serie, con el desperdicio consiguiente, la acumulación y el distanciamiento de la naturaleza y de lo que el Papa Francisco denomina la casa común, el planeta Tierra.
Cuando encontramos situaciones específicas en las que estamos viendo que es necesario y a nivel mundial se va construyendo una crítica al modelo de desarrollo capitalista y neoliberal que está basado básicamente en la extracción de recursos o bienes naturales, como dicen nuestros pueblos indígenas, pero sobre todo porque a ellos les interesa la masividad de esa extracción. Es un capitalismo que recuerda mucho las primeras oleadas del capitalismo de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, por además su intensidad en esa capacidad de que simultáneamente a nivel mundial se extraen recursos minerales, recursos de hidrocarburos, se extrae madera, todo para ayudar a lo que ellos denominan las zonas vírgenes, en las que supuestamente los pueblos indígenas y las comunidades rurales no saben utilizar y explotar las riquezas según ellos, convirtiendo esas zonas que ellos denominan zonas vírgenes en una alusión bastante patriarcal, ¿cierto? Realmente en lo que los chilenos denominan zonas de sacrificio. Claro, hablar de zonas de sacrificio puede llevar a una connotación de minusvalía, de incapacidad de resistencias. Pero justamente al hablar de tejer la esperanza, encontramos que hay muchos discursos sobre la transición y la investigación lo que intentó hacer fue también discutir esos discursos a partir de este cuadrito que nos ofrece el profesor Arturo Escobar, que señala cómo en el norte global la terminología con la que se señalan los discursos de transición se basan en el concepto de crecimiento, desde diferentes perspectivas, como la de la ecología budista que habla del gran giro o el gran cambio, el Instituto Telus, que habla de la gran iniciativa para la transición, el teólogo católico Thomas Berry, que habla de la necesidad de la sustentación y la relocalización de la producción en una gran obra hacia una era ecozoica, los diálogos que plantean distintas perspectivas interfe e interreligiosas, los procesos de las Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, especialmente los del Panel Internacional sobre el Cambio Climático y las diferentes convenciones de las partes, tanto del Convenio de la Biodiversidad como el Convenio de Cambio Climático, que son documentos que son surgidos de la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y las críticas al antropoceno como las que trae el filósofo israelí Yuval Harari. Esa lógica de ese concepto de crecimiento se contrasta con un discurso o unos discursos, mejor en plural, en el sur global de América Latina, dentro de lo que se ha denominado los post-extractivismos, es decir, narrativas que van a trabajar no después del extractivismo, sino justamente en contra o como alternativa mejor a los extractivismos, que reconocen que hay una crisis de un modelo civilizatorio, como lo menciona, por ejemplo, Enrique Leff en México, que plantea las transiciones hacia a este post-extractivismo basado en el buen vivir, como lo señalan tanto Eduardo Gudinas, Arturo Escobar, ¿cierto? Dentro de los más importantes, y toda la cosmología de los pueblos andinos que buscan además, dice Escobar, recomunalizar, volver a lo común, a la vida social y ecológica de las comunidades. En América Latina se introduce entonces la importancia de la relacionalidad, lo que en derechos humanos denominamos la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos y su interdependencia. De esa manera, Arturo Escobar nos va a hablar junto con Walter Miñolo y otros autores decoloniales del pluriverso, no un universo, no una unicidad, no una unilateralidad
no un universalismo, nos dirá el profesor Santiago Castro Gómez, no un universalismo, sino una universalidad de principios. Es decir, que los principios de protección, de cuidado de la naturaleza y de los seres que habitan en ella deben ser para todos, para todas y para todos. Entonces, ambos discursos confluyen en una idea de post-crecimiento o una crítica a ese crecimiento desmesurado, desaforado del capitalismo neoliberal y de lo que también se llama una crítica a ese concepto de desarrollo, que da lugar también al surgimiento se basa, tiene su raigambre en ese activismo de la transición. En ese sentido, entonces, vamos a ver que la idea del decrecimiento es una idea que está marcada por lo que se denominan las 8 R del círculo virtuoso del decrecimiento, que menciona el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, ¿cierto? Reciclar, reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, reubicar, redistribuir, reducir y reutilizar. Esto entonces nos permitió llegar a una década nueva del siglo XXI con una posibilidad de diálogo interreligioso, con la construcción de nuevas narrativas en el norte global, pero también a los debates en torno a los instrumentos internacionales de protección ambiental y del planeta, como son la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, a la que acaba de realizar justamente Pax Christi unos eventos en la ciudad de Cali, en Colombia, y la COP29 sobre cambio climático, que tuvo lugar en Azerbaiyán, con muchísimas críticas y muy pocos avances, que incluso han planteado si es necesario cambiar ese modelo de las conferencias de las partes y qué más hacer por este planeta. Cuando se preguntan esas ideas y esas críticas tan fuertes, debemos reconocer que existen activismos de la transición, que esos activismos son mundiales, cada vez adquieren un carácter más globalizado, que deben estar cada vez más articulados, porque eso es lo que le da la posibilidad de construir esperanza mediante los diálogos norte-sur, mediante la recuperación de las voces de las comunidades afectadas y sobre todo porque ello es lo que constituye desde una perspectiva ontológica los sujetos en esa relacionalidad que estamos mencionando, en esa interdependencia, en esa relacionalidad en donde lo que afecta a un país específico, por ejemplo, a Haití, nos afecta a todos y a todas, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento del nivel del mar puede terminar con la vida de todos los países insulares, no solo en América Latina, sino en el mundo. Dentro de esos activismos enfrentamos situaciones de pobreza muy grandes que hacen que sea más urgente que nunca unir esfuerzos por alternativas comunes. Nos dice Santiago Castro Gómez que debemos procurar una lucha emancipatoria, que no es aquella que renuncia a la universalidad con el argumento de que toda universalidad es eurocéntrica y colonialista. Por el contrario, nos dice él, es una lucha que rechaza ese universalismo eurocéntrico y norteamericano en nombre de una universalidad política, un solo modelo de gobierno, un solo modelo de ser democracia, pues sabe que su objetivo último es el combate contra la desigualdad y la dominación donde quiera que ésta se manifieste. Ese sentido, entonces, de esta universalidad que lucha contra los universalismos es lo que nos va a permitir continuar una lucha común en relación con las transiciones energéticas. Por eso el documento, al final, después de hacer una explicación detallada de los diferentes momentos, de las diferentes luchas, hace una serie de recomendaciones a los movimientos de base eclesial por el cuidado de la creación. Frente a extractivismos que
No solamente hacen la tala y la degradación de los bosques para introducir tuberías de petróleo, para transformar el paisaje y degradar el suelo, para extraer más recursos de hidrocarburos. Nos planteamos en primer lugar que los movimientos de base, como el movimiento por la paz de Pax Christi, debe identificar los principales problemas que son conexos con la crisis climática que se viven a nivel territorial y local y su relación con entornos más grandes como en el caso ecuatoriano la provincia, en el caso brasilero el mexicano el estado, en el caso colombiano y peruano los departamentos del país, para elaborar un análisis de sus causas, los actores responsables, sin olvidar el actor económico, es decir, las empresas, las soluciones provisionales que pueden proponer las organizaciones de base y promover un trabajo en red con otras organizaciones con experiencia en litigio estratégico que pueden apoyar un plan de acción con visión de futuro. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales, sindicales, indígenas de mujeres, debemos invitar a las personas jóvenes, a las niñas y los niños, a sesiones de formación y diálogo de saberes con las de mayor edad en la comunidad, con el fin de aprender cómo vivían antes de existir tanto consumismo, qué propuestas conjuntas pueden hacer y a partir de allí realizar acciones para abordar la crisis climática. En memoria de Berta Cáceres, continuamos entonces con estas recomendaciones a los movimientos de base eclesial por el cuidado de la creación. En primer lugar, es muy importante, no solamente porque hoy se conmemora o en esta semana se conmemora la no violencia contra la mujer, pero debemos discutir los sesgos de género presentes en las comunidades eclesiales, que desde visiones patriarcales impiden valorar el papel que las mujeres y los hombres deben jugar en la economía del cuidado, introduciendo cambios en las prácticas cotidianas que dignifiquen la labor de las mujeres y las niñas y niños en el respeto por la creación. Por otro lado, formular sus propias prioridades derivadas de una reflexión concienzuda sobre el análisis de contexto, los actores, y repito, empresariales, también estatales e intergubernamentales, y de las posibilidades reales para alcanzar el acceso a la justicia, el derecho al agua y al territorio como derechos humanos, y emprender acciones legales y extralegales, como son las movilizaciones, las actividades artísticas y todas aquellas que nos permitan plantear que aquí estamos, que tenemos una voz y que necesitamos cambiar el estado de cosas tan catastrófico que estamos viviendo. En tercer lugar, frente a las catástrofes que causa el extractivismo, tenemos que monitorear y evaluar las acciones que desarrolla la propia comunidad para identificar las dificultades, los vacíos, las tragedias encontradas ya en los proyectos realizados por las empresas, por los estados, las medidas de mejora que deben implementarse y las metodologías propias de las comunidades con miras a la justicia climática, la mitigación y adecuación a la crisis climática para prevenir pérdidas irremediables. Por último, introducir, fortalecer y compartir las experiencias de cuidado de la creación fundadas en las orientaciones papales, implementadas tanto en sectores rurales como urbano-marginales de América Latina y el Caribe, tales como las asociaciones y grupos ambientales, las cooperativas y los sistemas de intercambio, trueque y otras formas de reciprocidad comunitaria que no hacen parte del mercado, empleando o aumentando las que actualmente se efectúan en otros lugares, como carnavales por el agua, por la vida, intercambios de semillas, mercados campesinos e indígenas,
y afrodescendientes, siembra y cosecha de alimentos en colectivo, etcétera, para reconfigurar un multilateralismo desde abajo, planteado desde lo que el Papa Francisco nos llama en su exhortación Laudate Deum. Pero también queremos hacer en el documento una serie de llamados a la Iglesia latinoamericana y caribeña. En primer lugar, valoramos que exista ya en algunas conferencias episcopales católicas de la región unas comisiones o pastorales que se han creado con la especificidad del análisis y elaboración de propuestas desde la ecología integral e invitar a que otras conferencias episcopales las incorporen para que a nivel de parroquias y diócesis se instituyan escenarios que aborden la cuestión de la crisis ambiental, las alternativas y los planes de ahorro de energía, como está sufriendo actualmente Ecuador, de transformación de hábitos de consumo, por ejemplo, de los objetos de oro que se utilizan en las iglesias, cómo transformar esos hábitos de consumo y la conversión ecológica enunciada por el Santo Padre para actuar en responsabilidad con los entornos naturales. En segundo lugar, valorar que algunas constituciones de las órdenes religiosas femeninas y masculinas ya han incorporado una sección dedicada al cuidado de la creación, reforzando el carisma para orientarlo hacia la promoción, el apoyo y la formación de liderazgos eclesiales capaces de acompañar de manera informada y con conciencia ecológica a las comunidades con las que realizan su labor pastoral y promover en aquellas que aún no lo han hecho dicha incorporación. Y por último, continuar y profundizar el ejemplo de las órdenes religiosas femeninas y masculinas que están participando de manera activa en acciones de desinversión de sus finanzas en empresas extractivas, con una postura crítica frente a la práctica de décadas de un activismo de religiosos como activistas minoritarios de empresas que dañan el ambiente. Este activismo, aunque con buena intención, porque buscaba influir en la toma de decisiones de las asambleas de las empresas para desafiar esas retóricas mentirosas de que existen negocios y empresas verdes y sus inversores, el impacto de este activismo religioso puede ser cuestionado porque ha sido muy reducido. Más bien se recomienda que las congregaciones recuperen su autonomía para dar espacio a las víctimas de la transición energética. En segundo lugar, también tenemos otras 3 recomendaciones, otro grupo de recomendaciones. Primero, y esto es muy importante para el derecho al acceso a la tierra, y es que la Iglesia Católica debe revisar el estado de la propiedad sobre las tierras que desde la colonia fueron expropiadas por los regímenes portugués y español para dárselos a la Iglesia Católica y que se la devuelvan a comunidades y pueblos indígenas en diversos países de América Latina y el Caribe que aún hoy en día mantienen formas latifundistas de economía capitalista con el fin de ofrecer fórmulas a los estados concernidos, por ejemplo, que la iglesia ofrezca en venta y usufructo por el campesinado y los pueblos afrodescendientes e indígenas estas tierras, porque estas personas están en condiciones de vulnerabilidad y hacer esto permitiría que puedan tener finalmente títulos de propiedad sobre esas tierras. En segundo lugar, mantener un papel destacado en la respuesta humanitaria y las acciones dirigidas a mitigar los daños causados por los desastres causados por la asimetría de poder entre las empresas y agentes estatales o gubernamentales frente a las comunidades afectadas, promoviendo la caridad cristiana, ofreciendo sus propias sedes o instalaciones para alojar a los damnificados o favoreciendo un sentido de común unión con la naturaleza y sus prójimos. Asimismo, apoyar la apropiación de las enseñanzas papales y de la Iglesia en general para el cuidado de la casa común, bien sea aprovechando las celebraciones de santos patronos como San Francisco de Asís, San José y otros,
que introduzcan elementos de educación ambiental y sensibilicen a un público más amplio con personas de buena voluntad mediante acciones ecuménicas y otras organizaciones basadas en la fe. Finalmente, hacemos unas sugerencias a las organizaciones miembros del movimiento de paz Pax Christi Internacional. En primer lugar, como Movimiento Católico Mundial por la Paz, Pax Christi Internacional tiene la misión de llamar la atención acerca de la estrecha relación entre la crisis climática, la proliferación de armas nucleares y guerras en el mundo, con la urgente necesidad de actuar para mitigar y prevenir los daños ambientales conexos con el negocio de la guerra. Como decíamos en la COP16 en Cali, la guerra produce daños a través de los armamentos que quedan sin explotar, del uso masivo de químicos que contaminan el suelo, el agua y la tierra y destruyen la infraestructura de las poblaciones. En segundo lugar, con la experiencia desarrollada por el programa en América Latina y el Caribe, alrededor de las campañas que ustedes ya han realizado por el derecho al agua y el apoyo a diversas organizaciones que luchan contra el extractivismo, es fundamental profundizar el sentido de movimiento para compartir aprendizajes, identificar aliados estratégicos y llevar a cabo planes de trabajo que de manera simultánea fortalezcan a las organizaciones de base que hacen parte de Pax Christi Internacional con acciones de incidencia local, nacional e internacional y acompañamiento permanente a las comunidades afectadas por el extractivismo. En tercer lugar, sugerimos respetuosamente organizar un evento anual de carácter latinoamericano y caribeño que permita a las organizaciones miembros del movimiento Pax Christi Internacional compartir las experiencias en torno al ambiente o al medio ambiente, dicen algunos todavía, con organizaciones no gubernamentales, sectores de la academia, preferentemente de escuelas, colegios y universidades regidas por entidades católicas y personas expertas, con énfasis en instituciones y programas de construcción de paz y no violencia activa, que puedan hacer propuestas sobre el papel de las comunidades y de la sociedad civil organizada ante esta crisis climática y la innumerable cantidad de conflictos socioambientales en este contexto de las transiciones energéticas. Esas tres recomendaciones consideramos son muy importantes para el futuro. Con esto entonces termino mi presentación agradeciéndoles mucho su atención. Amanda, muchas gracias por esta investigación bastante cuidadosa, exhaustiva, que nos pone y nos ayuda en este camino de encontrar precisamente propuestas, soluciones alternativas a las actuales crisis. Aprovechando el tiempo, voy entonces a darle ya el paso a nuestro primer comentarista, Vladimir Martínez. Es un honor para nosotros estar aquí con su participación. Él es indígena aymara e integrante del equipo técnico de la Red Muki del Perú. Vladimir, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Amanda, ha sido un honor escucharte y estar en esta oportunidad comentando tu investigación. Realmente es gratificante y antes que nada saludar, ¿no? Esta posibilidad. Creo que hay elementos bastante importantes en el texto y justamente me he permitido resumir mi intervención o mis comentarios en aquellos retos que están muy vigentes. Uno pareciera leerlos, pero parecen muy lejanos en algunos casos, pero en realidad están muy vigentes y presentes. Yo le había pedido a Alejandro si podía compartir algunas imágenes en algún momento de la presentación súper breve. Va a ser algo breve solo para complementar los comentarios. Puedes compartirlo de una vez, si quieres. Ok. Entonces, son cuatro elementos relevantes que me gustaría de manera precisa poder señalar y algunas dos cuestiones que creo que podrían ayudar a complementar el texto, que si bien no se han mencionado, creo que están sucediendo en varios lugares del mundo y en el Perú en concreto. Uno de los primeros temas que me parece importante a resaltar y es un reto en esta llamada construcción hacia la paz, en este marco de las transiciones socioecológicas, las diferentes
narrativas que existen y esta crítica a la narrativa de desarrollo que hace Amanda en el texto, ¿no? Me parece brillante la forma en la que se hace la crítica y cómo estas diferentes ramificaciones de desarrollo se van como tejiendo y entretejiendo y caen en lo que ahora es una transición energética que no es más que, algunos dicen, una falsa solución, ¿no? Entonces, estas narrativas de desarrollo que buscan hegemonizar una forma de vida, una sola forma de vida donde el consumo, la necesidad de comprar celulares nuevos cada año, viajes fuera del país, o sea, una vida de lujo donde el consumo es el elemento principal, pareciera como estandarizarse en el mundo, ¿no? Y esta transición, como bien la planteas, lo que hace no es transitar hacia una forma diferente de vida, sino simplemente a cambiarlo. Ya no es un carro que funcione con gasolina o petróleo, ahora es un carro eléctrico, ¿no? Entonces, estas discusiones de narrativas o esta narrativa de desarrollo que busca como hegemonizar una sola forma de vida, no ataca el problema de fondo, que es el consumo en realidad, la forma de vivir. Y existen pueblos, y haces un balance bastante importante sobre cómo se vive allá, donde están los principales responsables de la contaminación, bien lo señalas, ¿no? Europa, Estados Unidos históricamente y en los últimos años China, y cómo se vive allá y cómo vivimos del otro lado, ¿no? Entonces, calefacción y otra serie de artefactos eléctricos que se requieren para en del otro lado del mundo que no son posibles de adquirir muchas veces en este lado del mundo, ¿no? Entonces se sostiene una transición allá a costa otra vuelta de territorios en el lado del sur global. Y una cuestión que me parece importante a resaltar también es que estas narrativas llegan de diferentes formas. En el caso peruano, por ejemplo, TikTok, el Facebook, la televisión, el Twitter, el X, se han convertido en herramientas masivas para generar pensamientos únicos. Por ejemplo, en el Perú se dice que el Perú es un país minero, netamente minero. No somos agrícolas, no somos ganaderos, no somos turístico. A veces Machu Picchu parece quedar hasta en segundo plano, pero el Perú es principalmente minero. Eso lo ves en los aeropuertos, eso lo ves en la televisión, lo ves en la radio y todo el tiempo te llega esa noticia. Y hay personas que de verdad creen que el Perú es un país minero, ¿no? Y uno al leer el texto se pregunta, ¿y quién está detrás de esta narrativa? Y ahí se mencionan a los grupos de poder y la captura corporativa, ¿no? Cómo ellos, detrás de todas estas narrativas, van tejiendo también relaciones, van fortaleciendo su presencia en los estados y van alineando una intervención afín a sus intereses. Y sus intereses buscan, pues, extraer minerales para estas llamadas transiciones energéticas, ¿no? Yo en este punto me voy a permitir poner unas dos imágenes súper cortas para resumir un poco cómo se ven estas dos narrativas, porque yo creo que hay dos formas de contar la historia, ¿no? Una de ellas es donde la transición es completamente positiva. He escuchado a muchas otras personas hablar de la transición de forma positiva. Del lado de las minas, por ejemplo, las empresas mineras tienen su narrativa de transición energética y la otra que es el texto, que es una visión bastante crítica de lo que significaría una transición en términos más reales, ¿no? Eh, yo voy a compartir brevemente esta pantalla, ¿no? Ustedes lo que van a ver aquí de manera concisa es un diario de circulación nacional en el Perú. Lo que te plantea esta narrativa es que estos agricultores que han protestado contra un proyecto minero en Arequipa, el proyecto Tía María, el año 2015, son unos antimineros, y la otra cara a la que hacen referencia es pues que ellos son violentos, no son para nada pacíficos, te dice la nota, ¿no? Ellos son violentos y tienen armas en la mano. Como ustedes ven ahí, la policía está sosteniendo una especie de arma de púas y clavos. Y yo voy a mostrar brevemente este video que muestra cómo se llega a esa imagen, ¿no? Ustedes ven al señor que no tiene nada en la mano y ven cómo la policía termina, pues, eh, poniendo este artefacto, digamos, en la mano, ¿no? Y se toma la fotografía y sale la nota donde uno dice, pues, o sea, realmente son antimineros, ¿no? Y no son nada pacíficos. Y creo que el primer reto es este justamente, combatir estas narrativas.
¿no? Porque en el mundo tienes las dos, y la que en este momento, bien lo decía Amanda al iniciar, está ganando terreno, es esta narrativa más conservadora, más de que estos pueblos que resisten son en realidad terroristas, no tienen idea de qué hacer con los bienes comunes que tienen, y esa narrativa es en este momento, creo, un gran riesgo y es algo que el documento recoge y sobre lo cual habría que hablar y reflexionar más a fondo. Ya me queda poco tiempo. Una segunda cosa en la que quería ahondar también tiene que ver con la transición energética. Y en toda esta figura de la narrativa más hegemónica que busca imponer un modelo de pensamiento, en el caso peruano, el Perú, país minero, y seguramente en otros casos pasa algo similar, la transición llega como ese beneficio, ¿no? Como esa especie de greenwashing que le dice Amanda también en el texto, porque ahora ya no solo son zonas de sacrificio, ahora la transición energética le dice a las comunidades, bueno, sal de tu territorio porque tenemos que salvar el mundo, ¿no? O sea, hay una crisis climática evidente que el texto recopila bien, utiliza información bastante actual sobre lo que está pasando en el mundo, y ahora el sector empresarial minero y extractivo llega con una narrativa de, oye, tienes que retirarte de tu territorio, utilicen la figura de utilidad pública de interés nacional, ¿no? Declaró el proyecto de interés nacional, y ahora ya no solo pareciera de interés nacional, sino de interés global, porque quieren que salvar el mundo en teoría, ¿no? Ahora son las mineras, las empresas verdes que tienen que sacar el cobre para que Europa, China y Estados Unidos dejen de producir gases de efecto invernadero para frenar la crisis climática. Entonces llega como una especie de bendición para ellos, se adoptan del discurso y terminan pues ahora siendo en teoría, entre comillas, los salvadores del mundo que ellos mismos han generado o producido, ¿no? En esta figura, cómo se ha ido percibiendo la transición energética, cómo ahora se pretenden ver el Mesías, y una cuestión que me parece importante resaltar es que en el Perú nosotros hicimos un diagnóstico sobre cómo se percibe la transición energética, y muchas veces la culpa la asume uno mismo, ¿no? En comunidades a veces que están muy lejos de las zonas urbanas, nos decían, ¿y tú quién piensas que tiene la culpa de la transición? Y me decían, no, yo tengo la culpa, pero tú a veces no tienes ni auto, no tienes, haces agricultura, ¿no? Dice, pero claro, el colegio, la narrativa global te busca decir que tú eres el responsable. Y en esa visión los responsables reales pareciera a veces estar lejos del debate, y creo que ahí en el texto se recoge muy bien dónde está la responsabilidad real de esto que está pasando y cuáles son los esfuerzos insuficientes o los esfuerzos están realmente siendo insuficientes, ¿no? Y ya para ir cerrando con uno de los terceros retos que me parece importante, tiene que ver con esta tendencia que recoge bien el texto sobre los conflictos. Tendencia, conflictos sociales por el agua. En Perú los estamos viviendo todos los días. En Piura, en este momento, al norte del país, no hay agua, no hay agua. Un proyecto minero de gran envergadura como Río Blanco, a pesar de las condiciones climáticas, quiere salir, impone en este momento su agenda y dice, ¿no? Yo voy a poner un proyecto de agua a cambio de, bueno, poder ayudar a la población en teoría, ¿no? Entonces, estas crisis climáticas ahora se convierten en oportunidades para sacar proyectos que no eran viables hace un tiempo. Tía María en el caso peruano, Río Blanco en este momento. Este tema de la crisis climática y la falta de agua que el texto recoge está muy vigente y en el Perú lo vivimos todos los días. Tienes empresas mineras, en el caso de Ucubiri, empresas formales con estudios de impacto ambiental que se operan en la cabecera de Cuenca y terminan dejando sin agua a toda la población aguas abajo. Es una realidad en el Perú y tenemos buenos estudios y sendos documentos que hablan al respecto. Y la situación de género, como la violencia de género también va como una suerte de amarre del sistema, ¿no? Cada vez que el sistema se va consolidando, pareciera que esto crece e impulsa la violencia no solo de género, pero también los conflictos sociales por el agua. Creo que esos tres retos importantes y algunas dos cuestiones finales que quería como complementar al documento es una, por ejemplo, un reto de la transición también que no me parece importante mencionar, es esta nueva figura o nacimiento de comunidades mineras.
En el Perú lo vemos en el sur, comunidades que históricamente han rechazado actividades mineras, ahora dan un giro y hacen actividades mineras por su cuenta, ¿no? Actividades mineras de cobre en los últimos años y en algunos casos más común de oro. Entonces, es una tendencia que se está viviendo en el Perú. En este momento hay toda una discusión en el Perú sobre la minería artesanal y de pequeña escala y este rol de las comunidades que han dado este giro en estos últimos años por el alto precio de los minerales y lo que implica la transición energética también. Y una segunda cosa, y con esto ya cierro, ya se me agotó el tiempo, tiene que ver con el rol de las ONGs. Creo que una cuestión importante que resalta el documento es que las ONGs, la iglesia y otros actores que caminan con los pueblos son importantes para recopilar la información, para denunciar los hechos, no para reemplazar la voz de los territorios, sino para acompañarlas, ¿no? Y eso es importante su rol. Y una cuestión que quería plantear a modo de preocupación sobre este punto es que en el caso peruano, por ejemplo, yo no sé cómo está en los otros países, existe una arremetida del gobierno y del Congreso para cerrar las ONGs, hostigarlas. O sea, es claro que esta narrativa de país minero no necesita voces críticas y la tendencia es que los gobiernos que vienen, la forma en la que se están instalando y todo este contexto global genera una tendencia hacia la completa, básicamente, el silenciamiento de estas voces críticas porque son molestosas pues para la narrativa y para el sistema dominante en este momento. Eso, Amanda, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Vladimir, y todo el equipo técnico de la red Muki por estos comentarios. Efectivamente, esa situación de la presión hacia las ONGs se vive en otras latitudes. También en Paraguay, precisamente andan en la misma situación. Voy a darle paso inmediatamente al padre Dario Bossi, religioso comboniano brasileño, integrante de la red de iglesias y minería, y un hermano más. Padre Dario, adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Felicitaciones a Amanda por el informe y gracias a Vladimir también por esta contextualización muy rica de provocaciones, muy lindo. Quería decir que todo este webinario es una gran invitación a leer con mucha atención el informe, porque yo también lo he encontrado muy rico y me he reconocido bastante. Al final es como que una compilación de muchas estrategias. Yo al leerlo he visto mucho de lo que nuestras comunidades han vivido también, ¿no? Entonces, en diversos niveles, ¿no? Se habla mucho de la multiescalaridad de la lucha, ¿no? Como un nivel más de base conectado con los otros niveles ayuda a dar fuerza a la resistencia. Yo quería, en pocos minutos, hablar un poquito del contexto que le lleva a este tipo de informes y de resistencias y después destacar tal vez tres cuestiones clave, me parecen. Me siento muy en línea con Vladimir y tal vez ni voy a repetir algo que él haya dicho. Eh, Estamos en un contexto de elevación de los conflictos, incluso de descarga de los conflictos sobre los más empobrecidos, personas y madre tierra, porque estamos en una situación de colapso del capitalismo que está llegando a su gran contradicción, un sistema que por definición existe en la medida que se puede extender, expandir. El capitalismo está en la base de la colonia, de la militarización que todavía hoy vemos, pero que está llegando a los límites de esta expansión, porque obviamente no existe ningún sistema infinito dentro de un planeta finito. Así que le sobran dos posibilidades al capitalismo en este momento. O declarar guerra a los ya empobrecidos que intentan levantarse para garantizar sus derechos, o declarar guerra a la madre tierra, avanzando cada vez más para intentar mantener un mínimo de nivel de distribución que acalme la rabia y la revuelta de los que están viendo la gran injusticia que se tiene. Y estas dos guerras son bien descritas en el informe que
Amanda ha escrito, en claves de resistencia. Y me importa mucho que el título exactamente habla de la paz, porque ¿cuál paz es posible en un contexto en que recibimos dos declaraciones de guerra por un sistema que se está casi que está en sus límites? Vladimir bien hablaba de cómo, por ejemplo, esta nueva onda de búsqueda de minería en función de una narrativa de concertación del capitalismo va a llegar hasta el 2040 a la necesidad de casi 4 veces más los mineros críticos que estamos utilizando ahora. Entonces, entendemos cuánto en los próximos años estos conflictos descritos por el informe de Amanda se destinan a amplificarse, incluso con la criminalización de que Vladimir estaba hablando. Y es muy importante lo que ha dicho Vladimir, que no se puede culpabilizar a todos de la misma manera. Acá quería conectarme un poco con lo que dice Papa Francisco en la Laudate Deum, esta exhortación sobre el clima, cuando cuando hace los nombres de responsables, tanto a nivel de estados como de empresas, ¿no? Entonces, hay diversidad de responsabilidades en el enfrentamiento que necesitamos todas y todos seguir dando. Eh, Estamos en este sentido en una crisis también de reacciones, de organización, porque estos dos actores, que son los que más atacan a los empobrecidos y a los territorios, buscan también en nosotras y nosotros, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, como representamos aquí, yo lo siento en primera persona, buscan como que si fuéramos mediadores del conflicto, árbitros neutros de un conflicto provocados por algunos arriba de los cuerpos de otros, de los cuerpos territorios en que vivimos. La seducción que se hace hacia las organizaciones no gubernamentales y las iglesias para que sean mediadores neutros de responsabilidades que son evidentemente de una parte, es muy peligrosa porque corrimos el peligro de abandonar nuestra pertenencia, nuestra opción por las víctimas en búsqueda de un arbitrio que no es nuestro papel, ¿no? Entonces, este es un contexto bastante común con nuestro respecto. Ahora quería traer tres cuestiones clave. Una, dialogando bastante con Vladimir. Una es que, como muchas otras narrativas, están nos robando también la narrativa de la transición. Nosotros la utilizábamos, y Amanda lo ha dicho muy bien, por ejemplo, cuando hablábamos del proceso hacia el post-extractivismo, es decir, con una utopía, con un horizonte, con una perspectiva de radical cambio, definir cuáles serían las transiciones necesarias en esta dirección. Pero ahora el uso de la transición se vuelve como que en un círculo cerrado y vicioso para seguir en la manutención del mismo sistema. Entonces es transitar para no salir de lo que está garantizando la vida de pocos, el lucro de pocos. Entonces nos está robando también la perspectiva de las transiciones. Y es por eso que nosotros, exactamente para no caer en las falsas soluciones, hablamos de transformaciones, ¿no? Es decir, de un cambio. El Papa Francisco dice también, lo llama la revolución cultural, es decir, no es solo un cambio técnico, un ajuste puntual de la estructura, sino que una transformación profunda, como se dice, del metabolismo de nuestra sociedad, de la manera, del ritmo, de los valores de nuestra sociedad, de este ciclo, ¿no? Que es un ciclo de extraer, consumir y descartar, que queremos quebrar para que se transforme en un ciclo de nueva revitalización. Es esto que estamos, a esto que tenemos que transicionar y transformar. En este sentido, la segunda cuestión clave, que es evidente en el informe, pero que, como decía Vladimir, corrimos el peligro por las narrativas
también nosotros introyectar es el peligro de limitarse a lo que se llaman las transiciones energéticas, como si ellas fueran la única necesidad, urgencia y solución a la crisis de hoy. Estamos hablando en este webinario de una transición o de una transformación muy mayor. El título exactamente se refiere a cambios socioecológicos y no solo energéticos. Esto es muy importante porque mucha de la narrativa de hoy es que hecha la transición energética tendremos resolvido todo el problema y todos los conflictos. No es así. Es un sistema entero que hay que ser transformado. Y la tercera cuestión es que estamos, de hecho, en un proceso de profunda reconfiguración del capitalismo, que exactamente por no querer ceder, está intentando reinventarse a partir de las oportunidades que aparecen en este momento y de las falsas soluciones que él mismo pone para reproponerse como protagonista de un cambio que no puede venir de él. En esto Papa Francisco está muy claro cuando dice los grandes protagonistas del cambio son ustedes, los olvidados, los excluidos, porque son los que tienen en su profunda espiritualidad una concepción diferente del ciclo destructivo que se ha impuesto. En este sentido, necesitamos de mucha vigilancia para no caer en la trampa de esta reconfiguración de la cual podríamos eventualmente hasta ser cómplices si no nos ponemos con la suficiente criticidad. Me gusta mucho, y con eso cierro, las dos estrategias que Amanda el informe pone. Una es la dimensión que ella llama de democracia interna y autonomía. Y con esto me conecto un poco al gran principio del derecho a decir no, del derecho a afirmar sus propias soluciones, sus propios planes de vida, que no son una alternativa, sino que son una conducción permanente de un modelo que no pueden nos arrancar. Entonces, la democracia interna y la autonomía. Y a la base de esto quiero rescatar la dimensión que como Red Iglesia Seminaria cultivamos de las ecoespiritualidades. No hay relación con el territorio si no hubiera una profunda espiritualidad que nos enraiza, nos vincula, nos permite hacer la memoria, conexión con los antepasados y la perspectiva, conexión con las próximas generaciones. La espiritualidad como lo que nos enraiza, nos vincula a los territorios. Y la segunda dimensión, identificar los actores de la incidencia, es decir, crear esta red de alianzas dentro de la cual las iglesias tienen un papel muy relevante, exactamente porque son un actor multiescalar que está en los territorios, pero que tiene también una representación institucional. Agradecer finalmente por el gran destaque que el informe da a la perspectiva de la desinversión. La desinversión como una crítica fundamental al hecho que todo se está financiarizando, la naturaleza, la minería. Entonces, salir de la lógica de la financiarización, incluso retirar las inversiones de lo que está matando a los territorios, es una estrategia y es también una denuncia casi como que de visión, una denuncia de ideología, de lo que queremos abandonar para un nuevo modo de nos querer relacionar en nuestras resistencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Dario, por esos apuntes y destacados interesantes que plantea esta investigación, por esas recomendaciones que seguramente vamos a seguir nutriendo, porque esa es la intención de abrir una apertura, un diálogo, como lo han venido comentando. Agradecerles todos los comentarios que han hecho en el Zoom, precisamente de manera propositiva de todas las iniciativas que nos genera, nos inspira esta reflexión. Le doy la palabra a Marta Inés Romero Medina, coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe y secretaria general de Paz Christi Internacional. Muchas Dale. gracias.
Ha sido muy interesante este diálogo. Quisiera compartir muy brevemente como las principales ideas que han surgido de nuestras 3 personas súper especiales que nos han acompañado en esta conversación. En primer lugar, sobre la investigación, lo corrobora Padre Dario, este modelo ya no es sostenible y hay distintas perspectivas que están en disputa en la esfera de lo público, pero también en lo privado en el término de las narrativas, las tensiones, los fake news. Por un lado, el decrecimiento, que propone un falso desarrollo, y la idea del post-extractivismo, que está visto desde transiciones basadas en el buen vivir, y cómo el interés y la importancia de recomunalizar y es darle un valor en la investigación, se releva mucho el valor de lo comunitario, de lo local. Padre Dario lo ha dicho ahora, en ellos y ellas es que están las resistencias y las pistas para unas transiciones socioecológicas, pero la importancia de mantener siempre ese ojo en articulación con lo global. No sería posible escuchar las voces de las víctimas, de las comunidades afectadas, de las comunidades que resisten y cuidan de sus semillas, si no es sobre la base de una articulación con lo global. Y el pluriverso de que habla uno de los autores mencionados por Amanda, muy relacionado con lo que Papa Francisco plantea en Laudate Deum sobre el multilateralismo desde abajo, ¿no? La idea del decrecimiento sobre estas 8 R's que bien ya se están implementando en talleres de formación, de reflexión, pero también en propuestas de formación. 2 últimas grandes ideas dentro de las recomendaciones que hace Amanda. Perdón que hablo muy rápido para los intérpretes. En primer lugar, una incidencia política, la participación e influencia y acción directa sobre quienes toman decisiones hacia políticas públicas a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, Escazú, pero también a nivel global sobre temas de empresas y derechos humanos, pero también hacia adentro de la iglesia y podríamos decir, haciendo eco a Padre Dario, a las iglesias, ¿no? Para sensibilizar, pero también para actuar. Ya hay muchas diócesis con pastorales ecológicas o con programas de ecología integral, con la ruta Laudate Deum que está impactando desde la CEILAC, la Comisión de Ecología Integral para América Latina, a la cual muchos y muchas hacemos parte, incluyendo la Red Iglesias y Minería, la Red MUCI, que ha estado muy activa en esto en Perú, pero también adentro de las comunidades el tema de lo que se acompaña desde quienes estamos afuera, es esa lucha emancipadora que debe estar contextualizada con elementos y herramientas de análisis, que debe ser incluyente en términos de género, intergeneracional y que necesariamente debe ser colectiva. De las reacciones a la investigación, por un lado, el llamado importante de Vladimir a identificar y neutralizar esas narrativas sobre falsas soluciones en las transiciones, identificar ese greenwashing, esa limpieza de imagen que muestra la transición como un beneficio y que son temas de interés nacional por el cual tenemos que impactar sobre territorios que tienen comunidades que los cuidan. Identificar a los responsables reales de ese deterioro ambiental, que gracias a la minería y a la transición, cómo lo están realizando y que están generando un deterioro importante y que sobre el cual tenemos que resistir y actuar. La investigación identifica experiencias comunitarias y esto es importante, lo plantea Padre Dario, está visible al tiempo que da fuerza a la resistencia desde la academia, desde lo teórico. Y también el contexto, que es un contexto de un incremento de conflictos. Entonces el título dice retos para la construcción de la paz, porque se percibe que hay un conflicto por el colapso del modelo del capitalismo y entonces hay 2 declaraciones de guerra a la madre tierra y a las comunidades que le habitan, y cómo esto se propone desde una clave de resistencia. Por último, el tema de la Laudato Deum que llama a generar una identificación, por esto la importancia de procesos de formación, de encuentro, de articulación, sobre responsables diferenciados sobre los daños. Las comunidades no tienen que cargar con este lastre, no han sido quienes han originado el desastre. Las iglesias, y esto es algo muy importante porque si bien hay algunas experiencias de buena voluntad para mediar en diálogo entre empresas y comunidades, no somos neutras, tenemos una opción y tenemos la opción por los más empobrecidos, por los más descartados, por quienes están afectados.
El tema de que así como estamos diciendo que muchos de los temas aludidos en nuestros trabajos han sido cooptados, también nos están robando las narrativas. Entonces ya hay empresas y estados que promueven estas transiciones injustas, antidemocráticas, excluyentes y contaminantes, nos están robando esa narrativa. Entonces tenemos que hablar de transformaciones desde ese enfoque que Papa Francisco llama revolución cultural, que no es estética, sino que es realmente profunda. La transición energética no es la más importante ni la única, y por esto la importancia de trabajar esta investigación lo vamos a hacer en la nueva programación dentro de los contenidos del proceso formativo de tejedoras y tejedores. Ahí les voy adelantando, porque se trata de transformaciones socioecológicas. Estamos en proceso de profunda reconfiguración de este capitalismo que se reinventa, y por esto tenemos que estar vigilantes, pero también estar alertas, porque hay todo un movimiento en redes sociales que trata de desdibujar o distraer este tema de la reconfiguración, y podemos caer en él. Dos últimas ideas: es en los más vulnerables, en los más afectados, en donde se viven las transiciones socioecológicas, en democracia interna y autonomía, que es un tema trabajado también en la investigación, y el tema de la promoción y acompañamiento de sus propios planes de vida desde sus cosmovisiones, en acompañamiento desde quienes tenemos esta opción. Y el tema de la desinversión, seguimos trabajando y sigamos promoviendo de salir de esa lógica de la financiarización como una solución a la situación que actualmente las comunidades confrontan en esta época de transiciones. Así que por ahí mi resumen. Procedemos entonces a una última ronda de reflexiones y reacciones. Muchas gracias, Marta Inés, por esta síntesis, las perspectivas que se han nombrado acá, enunciado, y cómo podemos entonces encontrar ahí estos caminos. Le doy nuevamente la palabra a Amanda Romero para que nos comparta entonces una reflexión final a partir de estos comentarios. Muchas gracias, Alejandro y Martica. Gracias, Padre Dario. Gracias, Vladimir, por sus maravillosos comentarios. Nos enfrentamos a un reto mayor aún que hasta este año con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos. Va a ser una situación mucho más demandante de nuestras energías, nuestra capacidad realmente de reaccionar y mantener esta construcción desde lo local y desde abajo. Me parece súper importante también señalar que los próximos 40 años los países del norte van a querer extraer y acabar con recursos como el litio, el cobre, todos los minerales habidos y por haber, con el argumento de la necesidad de la transformación. Yo les invito entonces a leer el informe. Hubiese querido que fuera mucho más largo, pero luego no teníamos el espacio, así que es un informe que va a servir también para continuar profundizando. Creo que la posibilidad de esos cambios culturales toman más tiempo, pero son más necesarios. Van acompañados de una postura antipatriarcal, anticolonialista y desde las comunidades y desde lo local. Creo que ahí es como mi resumen de lo que yo quise transmitir, y agradecerle mucho a Pax Christi. Yo no había leído ni Laudato Si ni las exhortaciones, así que fue un ejercicio interesante para poder asimilar también cómo desde una perspectiva espiritual, eclesial, se pueden y se deben hacer esas transformaciones sociales y ecológicas, no solamente de las energías para poder vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amanda. Voy a darle la palabra a Vladimir nuevamente, 2 minutos para un comentario final. Gracias, Amanda, gracias, Marta, Padre Darío, Alejandro y a todos y todas los que se han dado la cita el día de hoy. Yo realmente me siento bastante alegre y contento por haber podido revisar el documento. Ha sido prácticamente conversar contigo, Amanda, de varios temas que han quedado pendientes a lo largo de los años, y te agradezco enormemente por ello. Y igual, creo que es un documento de importante lectura en este contexto, y ojalá, ¿no?
podamos seguir difundiéndolo y lleve al debate y a las reflexiones que el día de hoy se han compartido entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Padre Dario, Y también adelante. agradecer mucho a Pax Christi por esta oportunidad y por el informe. Felicitar una vez más a Amanda. Hubo muchos comentarios en el chat. Claro, no tenemos las condiciones para contestar y dialogar con todos, pero felicitaciones a quien acompañó porque se ve que están en la lucha y que se ponen preguntas o que sugieren caminos de perspectivas muy relevantes. Una de ellas es, por cierto, el protagonismo de los pueblos, ¿no? Me parece que estamos en este momento en el continente con una fuerte relance del protagonismo de los pueblos, particularmente los pueblos indígenas, afrodescendientes. Es con ello que no vamos a errar de dirección. Y por último, quería hacer un llamado a todas las organizaciones que están acá, vida religiosa, diócesis, organizaciones no gubernamentales, academia, investigadores e investigadoras, para que esta dimensión de la desinversión se vuelva una gran plataforma, a donde podamos cada uno con su competencia, con su también decisiones y con su presencia en el territorio, participar, salir de la minería y de las falsas soluciones. Es ya un testimonio muy coherente y revolucionario. Gracias. Muchas gracias, Padre Dario. Voy a leer por acá algunos comentarios que han precisado reflexiones en torno a lo que se ha venido conversando. Dice por aquí, bueno, hay una invitación por parte de Constanza Carvajal para que Amanda Romero acompañe y pueda compartir sus conocimientos con los guardianes de la Andino-Amazonía. Precisamente andan trabajando un proceso para el Plan de Trabajo 2025 y allí hay uno de los casos que acompaña también el programa de Paz Cristiana Internacional en Mocoa y es minería de cobre para la transición, ¿no? Con ese, entre comillas, esa justificación. Entonces, interesante, importante y desde luego deseamos seguir acompañando. Pedro Sánchez dice lo siguiente, Pedro de Iglesias y Minería, frente a la llamada transición energética. ¿Cómo podríamos conformar una gran alianza internacional de instituciones que convocan a las instituciones basadas en la fe o en principios éticos a desinvertir en la minería extractiva? Ese llamado como parte también de las mismas recomendaciones, ¿no? Cómo fortalecer la organización, la articulación y fortalecer ese tejido de tejedoras y tejedores de la esperanza. Por aquí hay otros comentarios, dice Asunta Montoya, acuerdos mínimos para grandes transformaciones. Lina Chuaski dice felicitaciones Amanda, excelente exposición, no solo desde una perspectiva académica, sino esencialmente desde su posición como defensora de derechos humanos y su opción por la vida. Asunta Montoya, bueno, el comentario con las comunidades. Dice Lina también muy buenos comentarios de Vladimir Martínez y el padre Dario Bossi que demuestran también su trabajo con la gente. Y por aquí tenemos también un comentario también de Tom Bama. Dice, sería interesante tener estudios de caso con relativo éxito, por lo menos, digamos, de lo que se está hablando, visibilizar también esas historias significativas de cambio. Sandra Ferrero dice, gracias por iluminarnos, seguimos juntos, ojalá podamos conocer las resistencias desde la visibilización y denuncia a las empresas en general tan corruptas como algunos funcionarios. Por aquí, Ana Siufi, muchas gracias. Muy importantes y claros aportes para seguir la resistencia a este sistema capitalista y extractivista. Y bueno, creo que por aquí estarían entonces los comentarios. Hay un comentario muy Va, importante que hace Asunta. dale. Es que como le contesté, se fue a la otra columna y es el derecho de las comunidades a decir no. Es un derecho de decidir cómo vivir en el presente y en el futuro por parte de los pueblos y las comunidades. Gracias, querida. Muchas gracias. Muy bien, entonces el informe lo vamos a estar colgando en nuestras redes sociales, en la página de Facebook Pax Christi Internacional América Latina y el Caribe.
también, porque está en la versión en español, también en nuestro Twitter o ex, Pax Christi América Latina y el Caribe, lo pueden encontrar ahí como Pax Christi LAC. Y desde luego también a sus correos, ya que realizaron la inscripción por las redes de WhatsApp y bueno, todas las comunicaciones lo van a seguramente a tener para que puedan acceder a él y leerlo y reflexionarlo y ser también una guía de trabajo, ¿no? En sus organizaciones, en sus procesos, porque hay precisamente estas recomendaciones en temas estratégicos de incidencia. Voy a darle la palabra a Amanda. Sí, Dale. muchas gracias. Esto es para Rosemary Kennan. El informe tiene un resumen ejecutivo en inglés que también ustedes tendrán acceso a él. Y me parece muy importante que lo compartan con Canadá y con el gobierno canadiense, uno de los principales promotores de la minería y de los combustibles fósiles en América Latina y responsable también de gran tragedia en todos nuestros países, ¿no? No hay país nuestro donde no haya inversiones canadienses que junto con las de China y Estados Unidos son las principales responsables de la destrucción de nuestro territorio. Eso quería añadir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir, desde luego, generando espacios de encuentro, de reflexión. Este fue el primer ciclo de webinarios, lo denominamos así, desde el grupo de trabajo sobre extractivas, tejiendo esperanza en tiempos de transiciones hacia la vida en armonía. Y creo que hicimos un bonito ejercicio. Muchas gracias por la participación a todas las organizaciones que hacen parte y seguramente el otro año vamos a construir otro espacio más en el que desde ya, desde luego, están cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias. Hasta pronto.